Aquí tienes la traducción completa del texto al español, sin añadir ni perder ningún contenido. Sabes, la vida está llena de encrucijadas, momentos en los que tenemos que elegir entre lo correcto y lo fácil, entre la dignidad y el dinero. Hoy vas a conocer la historia de Sofía Ramírez, una mujer que lo tenía todo para ceder, pero prefirió luchar. Una CEO brillante, con un acuerdo millonario en sus manos, que se vio ante el prejuicio más cruel. Podría haber tragado el insulto, firmado el contrato y pasado página. Pero Sofía no es de ese tipo. Ella eligió la dignidad, y esa elección lo cambió todo. Prepárate para una historia que te inspirará y te mostrará que algunos valores no tienen precio. Entonces, si crees que la fe mueve montañas y que la dignidad es un tesoro, deja tu like en este video. Suscríbete al canal para no perderte más historias hermosas y poderosas como esta. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué lugar del mundo nos estás viendo? Tu participación fortalece nuestra cadena. La atmósfera en la imponente mansión Hartley era casi palpable, cargada de una formalidad que rozaba la opulencia excesiva. Sofía Ramírez, joven CEO de un conglomerado de tecnología que respiraba innovación, sintió el peso de ese ambiente en el instante en que sus pies pisaron el frío mármol del vestíbulo de entrada. El tan esperado acuerdo de 900 millones con los Hartley estaba en el aire, un punto de inflexión que prometía no solo catapultar su empresa a un nuevo nivel, sino también consolidar su propia trayectoria en un escenario global. Ella sabía lo que ese paso significaba, la inmensa responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, no solo para su equipo, sino para todos los sueños y sacrificios que la habían traído hasta allí. Cada detalle de ese día parecía diseñado para ser memorable, un hito en su vida profesional. Su impecable traje azul marino, cuidadosamente elegido para la ocasión, exudaba una confianza ganada con esfuerzo. Cada fibra de esa tela reflejaba la determinación de una mujer que no se intimidaba. Sin embargo, su piel morena, el cabello oscuro recogido en un elegante moño y los marcados rasgos latinos, aunque eran parte de su esencia, la destacaban inmediatamente en ese mar de rostros pálidos y sonrisas contenidas. Ella notó las miradas, algunas de sorpresa genuina, otras de un desdén mal disimulado, casi una invitación silenciosa al prejuicio. Era una sensación familiar, un eco de otras puertas que intentaron cerrarse antes de que ella llegara a tocar, pero Sofía, como de costumbre, mantuvo la cabeza erguida, la mirada firme y la postura inquebrantable. La noche avanzaba, y con ella la tensión en el salón parecía intensificarse, casi como la niebla que a veces cubría las colinas donde la mansión estaba construida. Sofía se sentía como un punto disonante en una sinfonía perfectamente orquestada, y cada sonrisa forzada o mirada de reojo era un recordatorio silencioso de ese sentimiento. Estaba acostumbrada a romper barreras, a desafiar expectativas, pero había algo en ese ambiente, en esos rostros tan seguros de su posición, que hacía la batalla aún más ardua. La opulencia de la mansión, los adornos caros, los cuadros en las paredes que parecían observar cada movimiento, todo contribuía a la sensación de estar en un escenario, bajo los focos, pero sin guión. Entonces, llegó el momento que paralizó a todos. Michael Hartley, el heredero arrogante, con una sonrisa burlona que parecía haber sido ensayada a la perfección, soltó la frase. Las palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas. ¿Alguien se equivocó y trajo la ayuda demasiado pronto? Quizás confundieron la fiesta con el servicio de catering. El comentario, cargado de xenofobia y clasismo, resonó en el salón, silenciando las conversaciones, congelando las sonrisas. El choque fue tan grande que algunos invitados llegaron a removerse en sus sillas, incómodos, pero nadie se atrevió a intervenir. El dolor que Sofía sintió fue profundo, un golpe directo en el pecho, pero lo que la hirió aún más fue la pasividad de Richard Hartley, el patriarca. Su silencio, su falta de intervención, era un respaldo tácito, un cómplice de la ofensa, amplificando la sensación de aislamiento e injusticia que Sofía sentía. A pesar del dolor agudo, casi físico, que la atravesó,
y de la rabia burbujeando en su pecho, Sofía mantuvo una compostura digna e inquebrantable. No elevó la voz, no lanzó ni una sola mirada en dirección a Michael, ni dejó que una sola lágrima empañara sus ojos. Con una calma que impresionó incluso a sí misma, simplemente se levantó de la mesa, con una gracia que contrastaba con la brutalidad de lo que acababa de suceder. Ni esperó que el postre, que momentos antes parecía tan tentador, fuera servido. Su salida silenciosa, discreta pero cargada de una fuerza invisible, reverberó en el salón mucho más que cualquier grito podría haber hecho, dejando en el aire una sensación de vergüenza y un vacío inesperado. La noche que siguió fue un tormento, una batalla interna librada en las profundidades de su mente, sin tregua ni sueño. Las horas se arrastraban en la oscuridad de su habitación, y cada minuto era un campo de batalla donde dolorosos recuerdos del pasado resurgían con una claridad asombrosa. Se vio de nuevo como la joven universitaria, luchando por demostrar su valía en un ambiente elitista, donde siempre era la becada o la latina, etiquetada incluso antes de ser conocida. Recordó los desafíos del inicio de su carrera, de cuántas veces tuvo que trabajar el doble para tener la mitad del reconocimiento, de tener que probar su capacidad más allá de su origen. Todo esto solidificó, de forma casi irreversible, su determinación. Jamás permitiría que alguien la disminuyera por quien era. En medio de aquella madrugada que parecía no tener fin, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón oprimido, Sofía tomó el celular. Necesitaba hablar con alguien que la entendiera, alguien que no la juzgara, y la voz de Sarah Mitchell, su amiga y vicepresidenta, era siempre un puerto seguro. Al otro lado de la línea, Sarah escuchaba con atención, la voz suave pero firme, comprendiendo la profundidad del dilema que Sofía enfrentaba. La presión del consejo era real, un elefante en la sala que no podía ser ignorado. El acuerdo con los Hartley era lucrativo, sí, financieramente irrefutable para muchos. Pero para Sofía, la cuestión iba mucho más allá de los números. Ella reflexionó en voz alta, sus palabras cargadas de convicción. No cambiaremos quienes somos por un puñado de dólares. Era una afirmación simple, pero que lo resumía todo. La integridad, el respeto propio y la dignidad no podían ser negociados. No importaba el valor del cheque. Sarah sabía que Sofía no hablaba solo por sí, sino por todos aquellos que, como ella, ya habían sentido el peso de la discriminación. Esa decisión, sabía Sofía, no era solo sobre un negocio, sino sobre el legado que ella quería construir y los valores que quería que su empresa representara. Era un punto sin retorno, y ella estaba lista para cruzar esa línea. La decisión estaba tomada, inquebrantable, y Sofía sabía que cada palabra sería escrutada, cada gesto analizado. Se preparó para la rueda de prensa con una serenidad que contrastaba con la tormenta que los medios anticipaban. Cientos de periodistas, fotógrafos y cámaras se aglomeraban en el salón, creando una atmósfera cargada de expectación. El murmullo cesó en el instante en que Sofía subió al podio, sus ojos recorriendo la multitud con una calma que muchos allí presentes jamás vieron en un aseo, a punto de hacer un anuncio tan radical. Con la voz firme, clara y sin dudar, pronunció las palabras que resonarían mucho más allá de esa sala. Mi dignidad y la dignidad de todos aquellos a quienes represento no están a la venta por ningún precio. Me retiro oficialmente de la asociación de US 900 millones con Hartley Corporation. La afirmación, audaz y valiente, desafiaba abiertamente la lógica empresarial convencional. Muchos allí acostumbrados a un mundo donde el lucro siempre venía antes que cualquier cosa, pensaron que la decisión era emocional, ignorando los mejores intereses de la empresa. Pero Sofía, en su interior, sabía que estaba defendiendo algo mucho mayor, algo que ningún dinero podría comprar. Sofía, con la voz entrecortada, pero aún así firme, defendió su posición, explicando que la defensa del respeto propio y el rechazo a la xenofobia no eran meras cuestiones de etiqueta, sino principios fundamentales, innegociables. Hizo hincapié en que esos valores eran más valiosos que cualquier transacción financiera,
por muy monumental que fuera. Para ella y para la empresa que lideraba, la integridad era la base de todo, y renunciar a ella sería una declaración de quiebra moral, algo que ella jamás permitiría. El silencio que siguió a su pronunciamiento era pesado, casi palpable, y era posible sentir la incredulidad y la admiración mezcladas en el aire. Dramático punto de inflexión. Sin embargo, apenas estaba comenzando. Ese mismo día, en cuestión de horas, un video filmado secretamente del insulto de Michael Hartley en la mansión comenzó a propagarse como un incendio incontrolable. La grabación, capturada por un espectador invisible, quizás un empleado o un invitado con un agudo sentido de la justicia, inundó las redes sociales a una velocidad vertiginosa, generando una ola masiva de indignación pública. Las imágenes, crudas y sin filtros, mostraban la arrogancia de Michael y la pasividad de su padre, exponiendo la hipocresía y el prejuicio de una forma que ningún reportaje lograría. El hashtag «Respeto no tiene precio» rápidamente dominó las tendencias, transformando lo que había sido una humillación personal para Sofía en un manifiesto global contra la xenofobia, el clasismo y la arrogancia corporativa. Personas de todas partes del mundo, de diferentes orígenes y clases sociales, comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación, creando un movimiento poderoso y cohesionado. El nombre Hartley dejó de ser sinónimo de prestigio para convertirse en un símbolo de intolerancia, un recordatorio vívido de que la era donde el dinero compraba el silencio y el respeto estaba, felizmente, llegando a su fin. Era como si la sociedad hubiera encontrado finalmente una voz unificada. Hartley Corporation fue engullida por una crisis sin precedentes. Las consecuencias fueron casi inmediatas y devastadoras. Sus acciones se desplomaron un 18% en pocas horas. Un golpe brutal para un imperio que se consideraba intocable. Grandes inversores, preocupados por la repercusión negativa y la mancha en la reputación, comenzaron a retirar su apoyo en masa, como si huyeran de un barco hundiéndose. La imagen que la familia había construido a lo largo de décadas se desintegraba bajo el escrutinio público y los boicots masivos. La gente dejó de comprar sus productos, protestó frente a sus tiendas, y la voz de la indignación resonaba en cada rincón de Internet. Michael Hartley, que hasta entonces vivía en una burbuja de privilegio y creía que el dinero y el apellido lo hacían intocable, se vio obligado a confrontar una realidad brutal e innegable. La suspensión de todas sus funciones de liderazgo en la empresa fue solo el comienzo de una caída que él jamás imaginó. El desprecio público era una carga pesada, mucho más que cualquier deuda financiera, y sentía el peso de cada mirada de repulsión, de cada crítica en las redes sociales. Su vida de fiestas e irresponsabilidad dio paso a un vacío ensordecedor, donde la única compañía era el eco de sus propias acciones. Richard Hartley, el patriarca que antes había respaldado a su hijo con su silencio, ahora tenía que lidiar con la catástrofe que se cernía sobre su imperio. Aunque aún preocupado por la imagen y el legado de la familia, no tuvo otra opción que confrontar a Michael con la amarga verdad. El orgullo y la irresponsabilidad de su hijo habían llevado a Hartley Corporation al borde del abismo, un escenario impensable para una dinastía que se consideraba inquebrantable. Por primera vez, Michael percibió que el dinero y el poder no podían comprar respeto, ni contener la avalancha de una opinión pública unida por la indignidad. La lección fue dura, pero inevitable. En un contraste impactante con la caída vertiginosa de los Hartley, Sofía Ramírez ascendía como un símbolo de integridad y empoderamiento. Su oficina, antes un refugio de trabajo intenso, ahora estaba inundada de propuestas de asociación que llegaban de todas partes del mundo corporativo. Grandes corporaciones de renombre mundial, antes dudosas de aliarse con alguien que se atrevía a desafiar al establishment, ahora buscaban desesperadamente firmar acuerdos con su empresa. Era como si la dignidad de Sofía, antes cuestionada, se hubiera transformado en una moneda de valor inestimable en el mercado. Empresas como Sterling Global, North Star Industries y Wilson Group, que quizás ni miraban en dirección a los Hartley antes de la polémica,
Ahora competían por la oportunidad de trabajar con Sofía. La atracción no era solo por su innegable competencia y visión de negocios, sino, sobre todo, por su postura ética inquebrantable contra la discriminación. Lo que antes se veía como un riesgo, ahora era un diferencial, un certificado de que su empresa no solo buscaba el lucro, sino que también defendía valores innegociables. El mercado estaba finalmente percibiendo que la integridad a largo plazo era la más valiosa de las monedas. Aunque el éxito de Sofía era espectacular y el ascenso de su empresa meteórico, ella mantenía una humildad que impresionaba a todos. La victoria, para ella, no era una conquista individual, sino un triunfo colectivo. Hacía hincapié en atribuir cada paso adelante no a sí misma, sino a todos aquellos que se atrevían a defender la dignidad y los principios, especialmente las personas que, como ella, enfrentaban el prejuicio diariamente, por su origen o identidad. Era una lección de que la verdadera fuerza no residía en la individualidad, sino en la capacidad de inspirar y unir a las personas en torno a un propósito mayor. El clímax del ascenso de Sofía ocurrió cuando fue invitada a pronunciar un discurso en el prestigioso Global Leadership Summit. El tema del evento, el costo de la dignidad, parecía haber sido hecho a medida para su historia. En el escenario, ante miles de personas, líderes empresariales, activistas y formadores de opinión de todo el mundo, Sofía compartió su experiencia con Hartley Corporation. No lo hizo con ira o rencor, sino con una serena claridad, sus palabras cargadas de emoción genuina. El verdadero éxito, enfatizó, no se medía por contratos multimillonarios, sino por la capacidad de defender la autoestima y exigir respeto, especialmente cuando se es subestimado por el origen. El discurso de Sofía no fue solo un discurso, fue un desahogo colectivo, una voz para quienes a menudo son silenciados. Sus palabras resonaron profundamente en el público, tocando corazones y mentes, y rápidamente se convirtieron en un fenómeno global. Millones de personas, especialmente mujeres jóvenes latinas e individuos de minorías, se vieron representados en sus palabras, inspirados a reconocer y defender su propio valor. Era como si, de repente, una barrera invisible se hubiera roto, y la verdad sobre el costo de la dignidad estuviera siendo proclamada en los 4 rincones del mundo. En una ola de reconocimiento y solidaridad, Sofía ya no era solo una CEO exitosa, se transformó en un ícono cultural, una verdadera personificación de la resistencia y la fuerza. Su nombre pasó a ser sinónimo de integridad y coraje, y comenzó a ser buscada por universidades, organizaciones de derechos humanos y líderes globales. Todos querían escuchar su historia, aprender de su experiencia, celebrarla como un ejemplo vivo de que la verdadera fuerza no reside en el poder financiero, sino en la inquebrantable convicción de defender los principios. Su viaje, que comenzó con una humillación dolorosa, culminaba ahora en un reconocimiento mundial, mostrando que la dignidad, cuando se defiende, tiene un poder transformador. Mientras Sofía ascendía, Hartley Corporation libraba una batalla que parecía perdida. La reestructuración de la empresa era lenta, dolorosa, y cada día que pasaba, la confianza de la sociedad, que antes era inquebrantable, se desvanecía de forma irreversible. La mancha de la xenofobia, una mácula que el tiempo no lograba borrar, hacía que cada paso hacia la recuperación fuera más difícil. Lo intentaban, claro, pero la percepción pública ya estaba formada, y el costo de aquella humillación pública se mostraba impagable en términos de reputación y credibilidad. Era una lección amarga sobre las consecuencias de subestimar la fuerza de la dignidad. Michael Hartley, antes el heredero arrogante, estaba relegado a la sombra, obligado a vivir con el peso de sus acciones. El brillo de los focos que antes lo acompañaba, ahora iluminaba solo sus arrepentimientos. Comenzó un largo y arduo camino de humildad, con actividades de servicio a la comunidad, algo que jamás imaginó hacer. Los primeros pasos fueron vacilantes, movidos más por la imposición de su padre que por un deseo genuino. Pero, poco a poco, Michael comenzó a comprender que la xenofobia y la arrogancia tenían un costo impagable, un precio que él, ahora,
Pagaba en cada mirada de desaprobación, en cada puerta que se cerraba. Poco a poco, Michael comenzó a darse cuenta de que había una vida más allá de la mansión Hartley y del prestigio. El contacto con personas que enfrentaban dificultades reales, que no tenían el lujo de ignorar la discriminación, le abría los ojos a una realidad que nunca había visto. Era un despertar tardío, es verdad, pero que comenzaba a moldear un nuevo camino. Comprendía ahora que el respeto no era algo que se compraba, sino que se construía a través de las acciones y del reconocimiento de la dignidad ajena. Cada día, un pequeño paso hacia la redención, un aprendizaje sobre el valor de las cosas que el dinero jamás podría tocar. Sofía, por su parte, continuaba su viaje, no solo como una empresaria exitosa que comandaba un imperio tecnológico, sino como la personificación viva de la dignidad, la integridad y la autoestima. Su historia se había convertido en un faro para muchos, un recordatorio constante de que la identidad y la cultura no son barreras, sino fuentes inagotables de fuerza e inspiración. Ella probaba, con cada nuevo proyecto, con cada nueva asociación, que el verdadero éxito no se medía en cifras, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los propios valores, incluso ante las mayores adversidades. La historia de Sofía se convirtió en una lección atemporal, un recordatorio vívido de que el poder genuino no emana solo del dinero o del estatus social, sino de la inquebrantable convicción de defender los principios y el respeto propio en medio de todas las tormentas de la vida. Ella transformó una experiencia de humillación en un catalizador para el cambio, no solo en su propia vida, sino en la de muchos otros. Su trayectoria probaba que, incluso cuando se está en desventaja, la fuerza moral y la integridad pueden mover montañas y derribar gigantes, redefiniendo lo que significa ser verdaderamente exitoso en el mundo. Lo que Sofía vivió, y cómo reaccionó, reverberó mucho más allá de los círculos corporativos. Su coraje inspiró a las personas a no doblegarse ante la injusticia, a valorar su propia identidad y a no permitir que el prejuicio definiera su camino. Era una prueba de que la identidad y la cultura no son, y nunca deberían ser, barreras para el éxito, sino pilares de fuerza y autenticidad. Se convirtió en un ejemplo de que la verdadera riqueza está en ser fiel a uno mismo y en defender aquello en lo que se cree, cueste lo que cueste. Para aquellos que históricamente fueron marginados, la historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza. Ella mostró que, incluso ante el poder abrumador y el prejuicio arraigado, es posible mantener la dignidad, y más aún, transformarla en una fuerza motriz. Su éxito no fue un milagro, sino el resultado directo de una elección consciente de no ceder, de no permitir que su identidad fuera disminuida por un puñado de dólares. Era la prueba de que la integridad, cuando se defiende con coraje, tiene un valor que trasciende cualquier contrato o fortuna. La historia termina con una realización silenciosa, un testimonio de que la superación ocurrió de forma natural, sin artificios. No hubo magia, solo la fuerza inquebrantable de una mujer que se negó a ser definida por la visión estrecha de otros. Sofía Ramírez continuó construyendo su legado, pavimentando un camino donde la ética y el respeto caminaban de la mano con la innovación y el éxito. Y así, su viaje se eternizó como una inspiración, un recordatorio de que el verdadero valor de una persona y de una empresa reside en la inquebrantable defensa de su dignidad.